Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente reunidos para tener esta noche una plática muy importante, sobre todo aquí que nos acompaña la licenciada Elizabeth Ugalde, licenciada en tanatología, psicóloga, y ya después ella nos dirá qué más, ¿verdad? Pero lo importante es que estamos aquí para compartir con ustedes este momento y esperamos de que sea de mucho provecho y sobre todo cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacerlo. Aquí está ella para responder en lo que nos va a dar en esta noche. Es muy importante que todos estemos atentos para que ahora sí se quede ese granito de esa semillita sembrada en nuestro corazón. Buenas noches, licenciada, le damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Le paso el micrófono para que... Gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación, esperemos tener una charla dinámica, esperamos sus comentarios, si están conectados con nosotros, pueden empezar a hacer preguntas, nos las estarán turnando. Tendremos una charla de 30 minutos y les parece 15 para responder algunos cuestionamientos que ustedes tengan. Si no lo sabemos, investigamos y les prometemos mandar la información después. Entonces, yo estoy en el Asilo San Sebastián, en la parte de la dirección operativa, y colaboro con otra asociación de cuidados paliativos en pacientes terminales o pacientes con enfermedades ya muy complicadas. Eso es lo que estoy haciendo alrededor ya de 15, 17 años a la fecha. Y pues bueno, ¿les parece que comencemos? El duelo en tiempos de pandemia es un tema ahorita de moda, dado por toda la situación que estamos viviendo a nivel mundial. El duelo es ese dolor que causa el perder algo que considerábamos nuestro. Y en este caso estaremos hablando de la salud. La muerte es un acontecimiento muy trágico, de por sí difícil de asimilar, difícil de entender. Es muy difícil decir adiós al ser querido y sobre todo les voy a comentar algo. En el caso de los menores es todavía más complicado. Muy complicado decir adiós a un niño con cáncer, a un niño con insuficiencia renal, en un accidente, en estas muertes súbitas, que quizás también la pareja salió a trabajar y de repente no llegó, o recibimos esta llamada telefónica, esta noticia lamentable donde nos dicen que no lo volveremos a ver con vida. En tiempos de COVID, esto es más complicado porque no los vemos. Es mucho más difícil. Otro de los duelos que estamos pasando en este momento de pandemia es la pérdida de muchas actividades. Los corredores, los deportistas, en las escuelas, el que nuestros hijos no estén acudiendo al aula escolar, los trabajos, ahora la gran mayoría de las personas trabaja desde casa, los eventos sociales. ¿Cuántos han perdido su trabajo? Sobre todo esta área artística, las personas que tienen salones de fiestas, los que hacían banquetes, cantantes, los que rentaban las limusinas, los que montaban bailes, y como esto podemos irnos a un sinfín de actividades más que se han visto limitadas. Incluso las misas, no hubo misas durante varios meses. Nos sentimos en alguna manera desprotegidos, nos sentimos aislados, encerrados, estando en casa, pero finalmente solos del mundo. Este confinamiento social también que genera soledad. Creemos que porque estamos con los hijos, porque estamos con el esposo, la mamá, el papá, no vamos a tener soledad. Sin embargo, dentro de casa convivimos poco. ¿Qué tanto nos conocemos al estar en familia? Fíjense que cuando estos meses creo que nos han ayudado a entender que nos ha faltado mucha comunicación. En las personas mayores esta soledad aumenta muchísimo y el dolor supera a todas las personas. ¿Cómo lidiamos con el sufrimiento cuando quizás nos pregunten, es que estoy solo, necesito ayuda? ¿Cómo les podemos ayudar nosotros como comunidad a las personas que están viviendo la soledad? ¿Cómo podemos ayudarles a no sentirse aislados cuando quizás nosotros juzgamos muy fácilmente y decimos, oye, pues también se murió el hijo de fulanita o el esposo de sutanito? Pero no es así. Nosotros juzgamos, pero no nos ponemos en los zapatos de la persona. ¿Cómo está él? ¿Cómo son sus emociones, sus sentimientos?
qué necesidades tiene en ese momento. Y hay muchas que tenemos que cubrir. Creo que como equipo, como parroquia, como comunidad, el ver si tiene frío, si tiene que comer, si le hace falta quizás un medicamento, si le hace falta... Justo hoy les quiero comentar, hoy visité a un paciente con 11 heridas por haber estado en el hospital un mes intubado por COVID. Heridas donde nos cabe el puño de la mano. Son las famosas escaras que ustedes conocen, que son úlceras por presión. Bueno, ¿qué ocurre con él cuando su grupo de amigas dice vamos a llevarle fruta y verdura, vamos a llevarle un poco de despensa? ¿Saben qué pasa? Que hay una necesidad más importante. ¿Con qué se van a pagar los apósitos, las gasas, los medicamentos que él requiere para la curación cuando era el sostén económico el señor y tiene 3 hijos? Comentando con una de las amigas de la señora, se le ocurrió oportunamente en el grupo de amigas decir, ¿saben qué es lo que vamos a gastar? En las manzanas, en los jitomates, mejor vamos a juntarlo, entreguemos ese dinero y que ella lo distribuya de la manera en que más lo necesite. Creo que es algo bien importante preguntar, no anticiparnos qué es lo que más necesita, recordando que en el momento del dolor a veces también el orgullo no nos deja pedir. Entonces tenemos que ser muy hábiles ahí. El duelo no es un estado patológico, es una etapa natural de la vida. Desde que nacemos comenzamos a morir. Se dice que el ser humano desde que nace está listo para morir. Pero nosotros tenemos ese apego tan grande a los seres queridos que nos cuesta muchísimo dejarlos ir. Qué complicado es dejar ir un hijo, dejar ir a la pareja. Cuando muere la pareja decimos que se pierde la mitad de uno. Quedas en desequilibrio, es como cortarte una pierna, un brazo. Cuando muere un hijo no tiene nombre, ¿no? Mueren los papás y nos quedamos huérfanos. Muere el esposo y nos quedamos viudas, pero cuando muere un hijo no hay palabra. Es uno de los dolores y el sufrimiento más grande que hay porque es antinatural que un hijo muera antes que un padre. Hay un experto, un escritor maravilloso español que es José Carlos Bermejo. Tiene muchísimos libros. La soledad, dice, la soledad por sí misma no produce síntomas graves, pero se torna en una experiencia desagradable y estresante cuando se encuentra asociada a un impacto emocional importante que comprende nerviosismo, angustia, sentimientos de tristeza, irritabilidad, mal humor, marginación social, entre otras emociones. José Carlos Bermejo es extraordinario, ojalá algún día tengan la oportunidad de escuchar alguna charla con él o comprar algunas de sus publicaciones. Ha escrito un sinfín de libros y yo creo que es uno de los más grandes expertos sobre el tema de duelo. ¿Qué pasa ahora con todos los medios de comunicación, que ha sido una de las herramientas principales para estudiar, para trabajar, para mantenernos informados? ¿Hasta dónde nos ha afectado? Prendemos la televisión y lo que vemos es tantas muertes en tal país, en nuestra ciudad, tantos contagiados. ¿Cuántas veces el periódico, el informe diario de las autoridades estatales o municipales respecto a qué está ocurriendo en nuestros lugares de origen? Esto es como ese enemigo al cual nosotros prendemos el celular, prendemos la televisión y nos empieza a bombardear toda esta información. Pocas son las buenas noticias. Y nos estamos acostumbrando a recibir exclusivamente malas noticias. Esto que también nos ha generado el ser insensibles, apáticos ante el dolor de los demás. Podemos decir, sí, ya se murieron 50 este día, pero pues mañana se mueren 69, ¿no? Y después del 15 de septiembre, a los 15 días murieron más de 280 y tantos. Creo que en un día, 272 un día, y aumentó la cifra al día siguiente. Obviamente era la respuesta a esta desobediencia, esta falta de responsabilidad por festejar en grupos el 15 de septiembre. Quizás si no nos ponemos las pilas para diciembre, ocurra lo mismo a mediados de enero. Esperemos que no sea así, que puedan festejar con sus familias. De verdad, la responsabilidad es bien importante. Cuando no nos llega cerca de nosotros, creemos que no existe. El ver al personal sanitario a través de las redes sociales, con las marcas de las mascarillas, con esa deshidratación tan fuerte que viven, con la incomodidad de traer varios guantes, la ropa, es súper incómodo. Mientras nosotros no estemos ahí, mientras no lo veamos en un familiar cercano, no lo vamos a creer. Y esto somos
decimos a veces, no, es que no es cierto, no existe, son problemas políticos. No son problemas políticos, señores, es una gran realidad la que estamos viviendo. Por favor, también tratemos de acercarnos, de hacer oración, de hacer lo que ustedes les mantenga en paz en esta parte de reencontrarnos con nosotros mismos, de encontrar nuestra espiritualidad, nos ayuda en este momento tan difícil. Pueden ver incluso películas sobre la guerra, qué hacían los soldados, qué hacían las mujeres de los soldados para encontrar esa paz y este nivel de espiritualidad tan necesario en el ser humano. ¿Cómo podemos elaborar los asuntos pendientes en esta etapa? Vamos a encontrarnos y en la comunidad que muchos de los dolientes cuando han perdido a un ser querido se van a sentir culpables. ¿Por qué? Porque ofendimos a la persona, porque quizás le hablé muy feo y resulta que ya se puso mal y ya está en el hospital y ya no puede entrar. No haber dicho algo importante. Recordemos que siempre hay que decir cuánto nos queremos. Aunque estemos enojados, no se vayan a la cama a dormir con la pareja enojados, por favor, ni con el hijo. Vayan, acérquense a su hijito, abrácenlo aunque esté dormido, pídanle perdón y denle un beso. El inconsciente va a escuchar y esa información se graba. El no acompañar en los últimos días es una de las cosas con las que más nos hemos encontrado hoy en día, porque cuando alguien tiene un cáncer, cuando alguien está pasando una enfermedad crónico-degenerativa, podemos estar en el hospital con él acompañándole. En estos momentos de la pandemia, no. Nuestro paciente entra al hospital y no sale hasta que lo dan de alta o nos entregan las cenizas a los 3 días de haber fallecido. Esta culpa de no haber disfrutado la vamos a cargar, de sentirnos culpables por las discusiones, de subestimar los síntomas. Quizás nos dijeron, es que mamá me duele, o es que, oye viejita, me duele mucho la cabeza, la garganta, y esa responsabilidad, esa culpa de decir, ¿por qué no le hice caso? ¿Por qué no le creí? Y ahora el diagnóstico es COVID, ¿verdad? De desear que le pase a alguien más, ¿saben? También eso es una culpa, decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a mi compadre? ¿Por qué no le pasó al vecino de enfrente que es un borracho? ¿Por qué no le pasó al hijo de fulanita que es drogadicto? ¿Por qué a nosotros? En eso también, aunque ustedes no lo crean, cargamos la culpa. Incluso la culpa de estar enojado con su familiar muerto. Es que ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué razón ahora tengo que seguir sin ti? Cuando nuestro proyecto de vida era continuar juntos. ¿Qué pasa cuando fallecen en el hospital? Este aspecto dificulta el trabajo del duelo en el proceso de la muerte. Con los pacientes COVID, esta comunicación se pierde. ¿Saben? Hay una de las cuestiones más difíciles que es que el personal sanitario no hubo el tiempo de prepararse como para dar las noticias. Cuando hay una plática que damos, que es decir, cómo dar malas noticias en el área médica, es como el médico tiene que dar la mala noticia al familiar cuando alguien falleció. En este momento, los familiares ni siquiera ven al médico. No hay esta comunicación con el médico. Reciben la información a través de una llamada telefónica por trabajo social, en el caso que se esté recuperando el paciente, una videollamada, pero no podemos estar cerca de él, no hay la comunicación con el médico, trabajo social no responde todas las preguntas que tenemos, nos quedamos con muchas dudas, y le estará doliendo, y qué sentirá, y cómo puedo yo pedirle perdón, cómo él quizás también tiene una carga de sentimientos tan importante que no puede en ese momento resolver. Tanto él como nosotros nos quedamos con tantas dudas, con tantas preguntas por hacer. ¿Y esto cómo lo vamos a cargar? ¿Cómo nosotros podemos digerir? Imagínense, como cuando vamos a una fiesta y comimos algo muy pesado, difícil de digerir o que tardamos más. Es esto, tenemos que vivir con eso. ¿Cómo digiero toda esta carga emocional? ¿Cómo este estreñimiento emocional lo voy a empezar a desalojar de mi cuerpo, de mi persona, para continuar viviendo y seguir con una carga menos pesada? Tengo que aprender a vivir con el dolor, tengo que aprender a vivir con la ausencia del ser querido. Esto es padrísimo. Miren, es indispensable trabajar el perdón, ya que sin la capacidad de perdonar o perdonarse es imposible salir de la rabia y la culpa. Miren, perdonar es una palabra tan grande que si quitamos el prefijo per, que es de ausencia, lo quito y digo perdonar, es yo me doy en demasía. Donar es dar algo sin esperar nada a cambio.
Yo me doy a ti. ¿Cómo yo puedo perdonar a un violador que agredió a mi hija? ¿Cómo yo puedo perdonar a un asesino que le quitó la vida a mi esposo? Fíjense, es uno de los actos más grandes que hay. Hay un libro maravilloso que se llama El libro de la felicidad del arzobispo Desmond Tutu con el Dalai Lama. Y hay un capítulo en particular donde el tema es el perdón. Hay una mujer que contaba, el arzobispo de Sudáfrica, que su hijo estuvo envuelto en una reunión por ahí callejera, y ella viendo la televisión, curiosamente, están transmitiendo la imagen donde su hijo es asesinado y cómo empiezan a jalar el cuerpo de su hijo para subirlo a una camioneta. El ejemplo más grande que narra ahí el arzobispo es que cuando él se acercó a la mujer y le dijo que cómo se sentía, le dijo que con una gran carga, y le dijo: yo quiero hablar con el chico que mató a mi hijo. Y le dijo el arzobispo: ¿pero qué le vas a decir? Y le dice: le voy a decir que tiene mi perdón, porque yo no podría vivir con la ausencia de mi hijo y con el dolor de no poderlo perdonar a él. Entonces hoy, ¿cuál fue el acto más grande? Hoy te acojo a ti como mi hijo, porque el mío no está, y te perdono. Dice el arzobispo que lo abraza, le da un beso en la frente al muchacho, y yo creo que hacer eso requiere muchísima fe, muchísima oración, un alto nivel de espiritualidad que muy pocos tenemos. Estos dos personajes extraordinarios, yo al día de hoy puedo decirles que a nivel mundial yo creo que son de los dos seres que tienen un alto nivel de espiritualidad. Si pueden leer el libro, léanlo, es divertidísimo. Están justo en el cumpleaños del Dalai Lama cuando escriben este libro. Y tienen momentos espectaculares de respeto, aunque el Dalai Lama sea budista y el otro católico, hay una parte del respeto extraordinario. Hay un capítulo también en particular que quiero comentarles y que vamos hacia dónde va este respeto a las creencias. Dalai Lama invita al arzobispo a orar a su templo. El arzobispo va, empieza a meditar con el Dalai y al terminar agradece el monje este gesto que hizo el arzobispo. Y después el arzobispo le dice: gracias por invitarme a orar o a meditar. Ahora yo quiero que tú recibas el cuerpo de Cristo. Y le da la comunión al Dalai. ¿Y qué creen? ¿Creen que la recibió o no? Pues sí, recibió a nuestro Señor. Entonces, este acto de humildad, de sencillez, de respeto, creo que es muy importante. Respetemos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hay que respetar lo que piensa mi vecino, la forma en que está viviendo el dolor nuestros familiares, nuestros amigos por la pérdida. Respetemos la forma en que viven su dolor. El dolor es único. Decimos que se cocina este duelo a fuego lento y cada uno tiene su proceso, su tiempo y su forma de llorarlo. Quizás lo saco haciendo deporte, quizás lo hago cantando, Había una mamá que cuando muere su hijita, a su hija le gustaba mucho la banda. El día que velaban a su hija y se fue todo el mundo, la dejaron sola en un patio de un ranchito donde la velaban. La señora puso la música de banda y se puso a bailar alrededor del féretro. Estaba bailando por su hija. Es una forma de procesar también. Fue muy juzgada por algunos vecinos, pero para ella eso era importante. ¿Qué ritual de despedida podemos hacer ahora? Esto es algo que nos aflige mucho cuando en nuestra cultura, como en muchas otras más, hay diferentes formas de despedirnos de nuestros seres queridos. El no estar presente nos agobia muchísimo y aumenta el sufrimiento. El no poder celebrar este ritual funerario que nosotros acostumbramos, la velación, el verlo quizás en el féretro, el llevarle flores, el estar orando por él, el sentirnos cerca en esta parte final, no la podemos vivir en tiempos de pandemia. Si nuestro familiar fallece por COVID, repito, lo van a cremar y nos entregarán las cenizas días después. No podemos decirle adiós, no podemos acercarnos a abrazar el cuerpo. Lo único que nos va a quedar es la imagen de cuando él se lo llevó en la ambulancia o
quizás ya ni eso. ¿Qué hacemos cuando esto ocurre? Hay un ritual sustitutorio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede ayudar un poquito? Nada nos va a quitar el dolor, ¿eh? Disminuimos un poquito el sufrimiento, sobre todo si escribimos una carta al fallecido con todo lo que tenemos dentro. No importa si hoy hice una carta y puse 10 puntos y mañana me acuerdo de 5 más, pues bueno, escribimos otra, no pasa nada. Elaborar una caja de recuerdos. En una caja pueden tomarse el tiempo de decorarla, de arreglarla, de pintarla, de poner quizás el reloj de mi papá, la foto que tengo con él, su medalla de bombero, lo que ustedes crean que era importante para él, elaborar una pequeña caja de esos tesoros de ese ser querido. Recopilar fotografías, hacer un álbum, un collage, poner algunas fotos en algún rinconcito de la casa o en alguna pared donde va a ser como nuestro altar de nuestro familiar querido, o conmemorar al difunto con la familia y familiares a través y amigos a través de estas reuniones virtuales que son tan comunes ahora. ¿Cómo rendir homenaje? Cuando alguien muere nos deja una gran herencia, ¿saben? Y no me refiero al dinero ni a la casa, no, nos deja una herencia que es la tarea que nos toca a nosotros entender. Cuando muere nuestro ser querido, sin ese testamento, nos deja una gran herencia. Voy a poner un ejemplo. Quizás papá murió. ¿Qué es lo que yo más admire de papá? La forma de abrazar. Pero quizás yo no abrazo igual. Esa es mi herencia. ¿Cómo tengo yo que aprender a reproducir esa herencia? Ya sentí cómo abrazaba a papá. Ahora yo tengo que practicarlo. Yo tengo que abrazar a mis hijos. Hasta el día que mis hijos me digan, ay, abrazaste igual que mi abuelo. Es el momento en que yo ya empecé a tener frutos de esa herencia. Ahora, ¿qué hago con la herencia? Es como invertir 10 pesos. Ahora ya tengo 100. ¿Qué hago con ellos? Ahora voy a repartirlos y vuelvo a reinvertir. Porque es una herencia maravillosa. Quizás la sonrisa, quizás la forma, puede ser de cocinar el arroz. Hay cosas que tienen un valor impresionante que nos heredan sin haberlo dejado escrito. Y esta parte que yo no hago o que me cuesta a mí es parte de honrar la vida de nuestros seres queridos. En esta etapa de pandemia, el doliente pasa 2 procesos: la elaboración de la pérdida y la elaboración del trauma. Entendamos que el trauma es algo que no se puede gestionar. O sea, es este choque con la noticia tan difícil, de ese momento en que se paraliza, en que sentimos que nos rompemos, en que pareciera ser que toda nuestra vida emocional y física es un rompecabezas. Este rompecabezas, ¿qué ocurre? Imagínense un rompecabezas tirado en el piso. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por dónde me comienzo a armar? Y te cuestionas esto, ¿por dónde empiezo a armarme? ¿Qué hacemos con un rompecabezas? Imagínense un rompecabezas sobre la mesa. ¿Qué empezamos a buscar? Las orillas, las esquinas. Quizás hacemos grupitos por colores, por la misma línea quizás. Eso hacemos. Pues bueno, en el proceso de este duelo hacemos lo mismo. ¿Por dónde me comienzo a armar nuevamente? ¿Cómo me voy a reconstruir? Entonces, ¿qué tengo? Hacemos la tarea que tengo. Tengo hijos, tengo esposo, o tengo padres, o tengo... ¿quién de mi familia cuento? Tengo mi mascota quizás, tengo mi música, me gusta escribir, me gusta cocinar, quizás cocino y comparto, tengo amigos, hay gente a la cual importo, y a veces hay personas que ni siquiera conocemos, pero que si tocamos la puerta de alguna iglesia, alguien abrirá. Alguien abrirá, una religiosa, un sacerdote, alguna persona que esté quizás barriendo el templo y quizás nos escuchen. Y si no lo encontramos a ese ser, entren a cualquier templo, alguien los escucha. Y si no es humano, algún ser espiritual estará escuchándonos en ese momento. Hay que descargar lo que traemos, hay que vaciar, porque es algo importante. Vaciar es reacomodarme en la silla para que la mesa del rompecabezas me quede más claro y yo empiece a rearmar. Hay 3 componentes muy importantes en esta parte de las emociones. Primero, la sensación de control sobre los eventos. Cuando nosotros, como mamás, tenemos este control en casa, a qué hora se sirve la comida, dónde se acomoda
verdura, dónde van esto en el refrigerador, que la ropa blanca se mete así, que la de color asado. ¿Qué hace el papá? En el vehículo, las herramientas, cada uno tenemos como esa labor. Los chicos, ¿no? Quizás le toca lavarle al perro, sacar la basura. Cada uno tenemos un control sobre lo que nos toca. Imagínense que vamos a organizar un evento social, la fiesta, controlamos ese evento. Y aquí en las emociones, estos tres se desfasan. La percepción de la responsabilidad frente a lo que sucede cambia. Nos sentimos devastados, nos sentimos solos, nos sentimos aislados y tenemos un dolor que cargamos. Empezamos como el pípila, ¿saben? A cargar ese dolor que se convierte en sufrimiento. Y tres, los sentimientos de autosuficiencia. Se pierden. Entonces, cuando estas tres áreas se desfasan, ¿qué ocurre? Nos volvemos muy vulnerables. Esta vulnerabilidad es extrema ante cualquier cosa. La vulnerabilidad también podemos ejemplificarla como cuando estamos bajos de defensas. ¿Por qué razón nos ponen la vacuna de la influenza? Porque viene la temporada de frío, porque es más factible que nos podamos enfermar. ¿Por qué nos abrigamos? Porque está haciendo frío y no me quiero enfermar. ¿Por qué empiezo a comer alimentos con vitamina C? Pues bueno, es lo mismo. El no ser vulnerables. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo para disminuir la vulnerabilidad? Volvemos a lo mismo. El cariño de la familia. Hay algo bien importante, nuestras creencias religiosas. Es una gran herramienta. Es un gran apoyo, es un bálsamo impresionante en momentos de duelo. Y si también en este momento estoy enojada con Dios porque me quitó a mi esposo, podemos decir quitó, aunque Él no se lo lleva, porque lo perdí, muchos decimos eso, Dios se lo llevó. Dios no se lo lleva, nuestro familiar murió. Dios no nos quita, Dios nos da. Nos dio la oportunidad de vivir 20 años con Él, 25, 30. ¿Por qué razón muere un niño? Y decimos, ¿por qué, si existe Dios, por qué permite el dolor en los padres? Porque también te permitió la felicidad, porque también te permitió ser mamá, porque te permitió amamantarlo, porque te permitió verlo crecer. Y la otra pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Si te ha dado tanta felicidad, ¿por qué no podemos experimentar también la tristeza? Nuestra vida es como un electrocardiograma. Ustedes han visto que tiene picos hacia abajo, hacia arriba. Ok, la vida es así. Si no hay dolor, si no hay pérdidas, no podemos también valorar los éxitos, las bendiciones, las alegrías. Entonces, imaginémonos que nuestra vida es un electrocardiograma. Estamos abajo porque en algún momento tenemos que estar arriba. Y habrá estos pequeños picos que son más estrechos, más amplios, más altos, más bajos, pero si la vida no fuera así, no sería divertida ni tendría sentido, y que estaríamos careciendo del aprendizaje. Bueno, creo que estamos ya casi a punto de terminar para entrar a la sesión de preguntas. Juan Pablo II dijo que nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día porque es cuando Dios te dice, levántate. Te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Amanecer es amar, nacer, nacemos cada día. Morimos prácticamente cada noche al dormir y renacemos al día siguiente. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia. Los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, pero solo Dios te mantiene de pie. Juan Pablo II. Entonces, con esta reflexión de Juan Pablo II es, no dejemos de acercarnos a ese ser omnipotente, a ese ser maravilloso que es Dios, y tomarnos de su mano para poder seguir de pie. Nos vamos a caer, sí, pero creo que con Él, junto con nuestra comunidad, junto con nuestros hermanos, con nuestra familia, podemos levantarnos y llevarnos esa gran lección de aprendizaje. También ese gran agradecimiento por haber coincidido en la vida con grandes seres extraordinarios, con los hijos, con la familia, con los amigos, que quizás en este momento ya no estén o que quizás pronto puedan partir. ¿Con qué me quedo yo de esas personas? La muerte deja un dolor de corazón que nadie puede sanar. El amor deja una memoria que nadie puede borrar. Mientras nuestros seres queridos no viven con nosotros, pero viven en nosotros, seguirán existiendo siempre.
Pues bien, si tienen algunas preguntas, algunas cuestiones por ahí a través de las redes sociales. O la madre, si nos quiere preguntar algo. Bueno, pues aquí algunas de las personas nos preguntan que si puede dar otra vez el nombre del libro que nos recomendó para poder leerlo y dónde se puede adquirir, si usted sabe. Claro que sí, es el libro de la felicidad del Dalai Lama y el arzobispo Desmond Tutu. En cualquier librería lo pueden encontrar también. Y también quiero recomendarles, si quieren les voy a dejar un link o les puedo dejar aquí con sus compañeros, les voy a dejar un libro que en particular me gusta mucho, es un libro muy sencillo, que fue creado a raíz de lo del COVID. No sé, ¿me puedo poner de pie y enseñarlo un poquito? Ok. Adelante. Miren, ¿lo vemos ahí? ¿Un poco? Bien. Este libro está a color, lo podemos bajar, se los puedo dejar y ustedes, a quien le interese, creo que aquí la parroquia podría apoyarles con esto. Sí, claro. ¿Cómo trabajar el tema de duelo en tiempos de pandemia para los niños? Entonces, bueno, hay preguntas que podemos ir contestando con nuestros pequeños. ¿Qué es el COVID, por ejemplo? Los niños van a ir rellenando. ¿Cómo se sienten? ¿A qué hora se siente el mal en casa? ¿A qué hora se siente el mejor? Es muy importante saber cómo cuidarse ellos, ¿saben? Miren, como familia, ¿cómo podemos involucrar a nuestros niños en esta parte del cuidado? Nuestros niños van a ser nuestros guerreros, van a ser nuestros responsables del cuidado. Quizá les demos tareas, ¿saben? Como, a ver, hijo, el tapete siempre tiene que estar mojadito o el trapito de la entrada. Y checa que papá o los que lleguen se limpien los pies. Y va a estar al pendiente. Vamos a rociarnos para desinfectarnos. ¿Quién se va a encargar de que siempre nuestro atomizador esté lleno? Vamos a darles esas pequeñas tareas. Y ellos saben que son los mejores los chamacos. Y bueno, vamos a ir llenando cuántos años tiene, qué hace, cómo se siente. Esto es extraordinario para nuestros pequeñines. Si gustan, se los dejamos. Y aquí, o igual, no sé, a través de sus correos, que manden sus correos para que ustedes se los puedan enviar, o no sé de qué manera lo podamos hacer. Sí. Y ya ustedes lo pueden imprimir en casita y tenerlo para sus pequeños. Está genial. Las preguntas de cómo están anímicamente los niños, y creo que eso les va a ayudar también mucho. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, si a alguien le interesa este libro, por favor, mándenos un inbox a la página de la parroquia y con mucho gusto se los vamos a mandar el link para que lo puedan descargar. Licenciada, nos piden que si por favor se puede repetir la frase de San Juan Pablo II. Entonces, ¿la voy a volver a aprender? Sí, claro. Muchas gracias. Vamos a darle un poquito de tiempo al cañón para que nos haga caso. Y también como comunidad creo que podemos hacer algo. Hay una frase de la cual yo me enamoré muchísimo de la Madre Teresa de Calcuta, que es: usted hace lo que yo no puedo, yo hago lo que usted no puede, pero juntos podemos hacer grandes cosas. Ante estos tiempos tan difíciles de pandemia, creo que es lo que debemos hacer, unirnos. Lo que tú no sabes, yo lo sé, lo que yo no sé, lo puedes hacer tú, pero jamás solos. Creo que esto es un trabajo de equipo. Muy bien. Entonces, si nos hace favor de repetir la frase. Okay. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día porque es cuando Dios te dice: levántate. Te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia. Los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, pero solo Dios te mantiene de pie. Juan Pablo II. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a... Qué maravilla. Estas frases, ¿nos puede decir más o menos en dónde las podemos encontrar? Porque el magisterio de San Juan Pablo II es muy amplio, ¿no? Entonces, ¿habrá personas que les interesa seguir profundizando sobre esta línea del magisterio de San Juan Pablo II?
¿Tendrá alguna referencia? Sí, hay algunos libros de Juan Pablo II, en este momento no recuerdo el título, pero hay una gran lista también de revistas sobre duelo que maneja el Centro San Camilo. Son de distribución gratuita, pueden ustedes registrarse en Centro San Camilo en Guadalajara y de esta manera les hacen llegar todas estas publicaciones. Es una revista de muy buena calidad donde escribe también José Carlos Bermejo, escribe también el padre Silvio Marinelli, escribe también la maestra. Hay un libro maravilloso déjeme ver si recuerdo el nombre de la autora, que se llama Déjame llorar, estoy en duelo. De hecho, hay una plática que tenemos con este tema, también extraordinario. Y hay otro de Rossetti que es No te mueras con tus muertos. Es mientras nosotros respiremos, mientras nosotros tengamos vida, hay que seguir viviendo. No nos muramos con nuestros muertos, es agradecerles, es honrar la vida y continuar nosotros de pie con ese recuerdo. Sí, vamos a seguir con ese vacío, con ese dolor, sin embargo, nos tiene que hacer más fuerte y hay un gran aprendizaje en estas lecciones de pérdida. Una pregunta más, nos dicen, ¿cómo quitar el resentimiento hacia Dios cuando perdemos un ser querido? Hace un momento hablamos que se vale estar enojados con Dios. Se vale porque es cuando Dios nos da la vida, cuando decimos que Dios es amor y nosotros hacemos un proceso mental donde decimos Dios no lo quitó. Miren, como amigos tenemos la mejor intención, es que ahora está con Dios. Les voy a explicar. Cuando muere un niño, o al revés, cuando muere el papá. Imagínense a un pequeño que llega y nosotros con toda la intención del mundo le decimos, es que Dios se lo llevó. ¿Y por qué se lo lleva Dios si yo necesito a mi papá aquí? Dios, ¿para qué lo quiere si yo necesito un papá que me abrace? Si yo necesito un papá que me enseñe a andar en bicicleta, si yo necesito un papá que me arrope en la noche, yo necesito un papá que esté conmigo en mi primera comunión. ¿Para qué lo quiere Dios? Este resentimiento también lo tienen los pequeños. Resentimiento, me gusta mucho separar las palabras y jugar un poco. Es repetir un sentimiento que finalmente, ¿qué es lo que hace? El resentimiento es lo que nos impide perdonar. El resentimiento es como una ampolla en el pie, yo les explico. Esta ampolla, pero no en el pie, la tenemos en el cerebro, ¿saben? La ampolla en el pie, ¿qué ocurre? Nos quitamos el zapato. Pero el resentimiento, esta ampolla en nuestra cabecita, nos está dando estas punzadas constantes y el resentimiento es repetición de lo mismo. Yo vuelvo a revivir ese momento de dolor, esa frustración. ¿Cuál sería mi consejo? Acuda a un experto en duelo primero y después que haya resuelto todo este proceso sobre el dolor, sobre la pérdida, entonces sí regresamos a la parte religiosa para poder mejorar mi espiritualidad. Porque si lo hacemos al revés y vamos con un sacerdote que es el representante de Dios, lo vamos a querer golpear y los padres no tienen la culpa, ¿verdad? Se trae el ojo morado por ahí. Dentro de la pastoral de la salud tenemos como esta parte cuando algunos de los dolientes acuden a la iglesia y detectan este tipo de resentimiento, nos los canalizan y después ya nosotros los regresamos para la parte espiritual. También nos preguntan que si ustedes dan cursos sobre estos temas. Sí, damos cursos, damos diplomados o talleres, por supuesto. Incluso si requieren algún tema en particular, lo podemos hacer. ¿Cómo abrazar a la distancia? ¿Saben? Hay un tema que a mí me gusta mucho, la abrazoterapia. Sin embargo, ahorita por tiempos de pandemia no nos podemos tocar. Pero ¿saben que podemos abrazar con la mirada? ¿Cómo yo de lejos puedo abrazar a ese ser querido? ¿Cómo yo desde lejos puedo? Miren, un ejemplo. Decimos que el ser vivo tiene una vibración, una energía de vida que llega a más de 3 metros. Cuando los monjes en el Tíbet hacen oración, hacen algunos sonidos como ¿qué pasa cuando hacemos cadena de oración nosotros? Es lo mismo.
toda esta energía positiva se concentra y empieza a difuminarse. ¿Qué ocurre? Que entonces llenamos nosotros de esta buena energía, de estos buenos deseos, de esta fe, de esta esperanza a las personas que están en duelo. Por eso es importante estas cadenas y no entendemos qué es ese contagio. ¿Qué ocurre cuando yo estoy enojada? Cuando estoy enojada y empiezo a mentar madres, perdón, ya se me salió, pero, o empiezo a vociferar y después contagio a mi amiga, porque le digo, me puso el cuerno este infeliz. Ah, no, sí, desgraciado. Y entonces le contamos a otra y se empieza a ser contagioso. Se contagia también estos sentimientos negativos, pero también podemos contagiar los sentimientos positivos. Sí, el caso de que cuando mamá en casa está de malas, toda la familia está de malas, ¿no? O si está de buenas, pues de la misma forma. Ni la comida sabe rica. Exacto, ni la comida sabe rica. Bueno, pues también aparte pues hay muchos agradecimientos, licenciada, por toda su participación y pues le bendicen también. Ya tenemos aquí al padre Daniel. Adelante, padre. Pues agradecemos la participación hoy de la licenciada Elizabeth en este día, que pues ha sido muy importante y ha sembrado en nosotros pues también inquietudes, cosas que hemos vivido durante pues toda esta pandemia y que bueno, pues ya les dejaron sus números de contacto, pueden acercarse pues a ellas. Trataremos de buscar espacios, momentos para continuar con esto, ¿verdad? Que es parte de la pastoral de la salud, salud mental, y que de alguna manera, bueno, pues necesitamos todos esta parte también para poder continuar. Pues les agradecemos por su atención. Compartan esto que ustedes hoy han aprendido, que ustedes hoy han conocido a otras personas que lo necesiten. De esto se trata también, ser misioneros digitales, compartir también estas cosas para que otras personas que tienen esta necesidad o esta experiencia lo puedan también ver y bueno, ellos puedan acercarse de alguna manera a estas inquietudes. Pues muchas gracias por la participación de la licenciada hoy en este día y los esperamos el día de mañana. Seguimos con cosas muy interesantes, solamente es la punta del iceberg, ¿verdad? Para que se queden con la inquietud y puedan continuar en esta profundización del conocimiento de la propia persona. Les doy la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen muy buena noche. Los esperamos el día de mañana.